¿Qué es? El estado 1 son las fuerzas que aplicamos sobre las barras para conectarlas a los nudos. Hay que tener fuerzas de tensión, ¿sí? Tensión para conectarlas a los nudos y lograr la continuidad con la estructura. Y bueno, pues obviamente esto implicará que en el estado 2 pues tan sencillo sea como cambiarle sentido a la fuerza y ya la aplicaremos directamente sobre la estructura. Entonces, el estado 1 es lo que marca la pauta, tanto en este efecto que vamos a, anterior que vimos de efectos constructivos, es el que marca la pauta para el análisis, porque una vez que yo calculo estas fuerzas, simplemente invierto los sentidos y automáticamente como las fuerzas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo calculamos la fuerza asociada al gradiente de temperatura? Bueno, pues aquí veíamos la vez pasada que la ley de Hooke me dice P es igual a K, que es todo este parámetro, por la deformación, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos que ver es cómo relacionamos la deformación con el gradiente de temperatura. Y la clase pasada platicamos que la deformación es función de tres parámetros, por temperatura, por supuesto, ¿no? Es función de qué tanta temperatura se le induzca al elemento, se le aplica el elemento, ¿sí? Es función también del material, es decir, todos los materiales responden de diferente manera, tienen propiedades diferentes a la temperatura. Y entonces tenemos un llamado coeficiente de dilatación térmica o coeficiente de expansión térmica, ¿sí? Por supuesto, también es sensible, la deformación es sensible a la longitud de la pieza. Entre más larga sea, ¿sí? Es mayor la temperatura. Si ustedes se fijan, estos tres parámetros son, mejor dicho, la deformación es directamente proporcional a estos tres parámetros. Entre más grande sea el gradiente de temperatura, mayor será la deformación. Entre más grande sea el coeficiente de dilatación térmica, mayor será la deformación. Y entre más largo sea el elemento, mayor será la deformación. Es decir, son directamente proporcionales comparados con la deformación. De tal forma, ¿cómo entran aquí en la ecuación? Ah, pues entran como un producto. ¿Sí? Como son directamente proporcionales, entran como un producto. No así, por ejemplo, la longitud que es inversamente proporcional. Entre más que sea, mayor la fuerza aplicada, por ejemplo. Es diferente la L, al menos en este caso. De esta manera, entonces, si yo meto estos tres valores aquí en la ecuación, resulta que es E por A sobre L por delta T por alfa y por L. Si ustedes se fijan, la L con la L se puede anular y me queda que la expresión para relacionar el efecto de temperatura a través de un gradiente con la fuerza correspondiente es del modo de elasticidad del área de la sección, del coeficiente de la sección y de temperatura. Y con la ecuación calcular el estado 1, ¿sí? Y para el estado 1 me tienen que dar obviamente el gradiente y el material. Así de sencillo, con este podemos calcular sobre conectarlas a los nudos como función de un gradiente de temperatura. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Ya recordaron? Sí, ¿verdad? Bueno, pues, a darle que es mole de olla, como dicen. Entonces, vamos a los números. Así de sencillo es el asunto. Vamos a los números. Entonces, fíjense, aquí están los efectos de temperatura. ¿Sí? Veamos el problema. Si podemos resolver este problema con 5 barras, obviamente podemos resolver cualquier problema. Es exactamente lo mismo. Bueno, entonces para eso tenemos aquí una armadura hiperestática, nuestra vieja conocida. Nos dicen, tenemos un gradiente de 50 grados centígrados, un área de 5 centímetros cuadrados, modo de elasticidad del acero, y tenemos un coeficiente de 12 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Bien. La matriz de continuidad y la KD ya nos la dan como un dato, pues porque ya no tiene este modelo aquí está. Bien. Después, bueno, me dice, ¿qué gradiente tenemos? A 50 grados centígrados positivo. Vean ustedes, aquí no le puse, pero es positivo, obviamente, ¿verdad? Es un gradiente positivo. Quiere decir que hay un incremento de temperatura. Entonces digo yo, ojo, hay un incremento de temperatura, el estado 1 tengo que apachurrar, tengo que comprimir. Entonces me voy aquí y me dice, ok, estado 1, fuerza sobre la barra, no perdamos de vista. El gradiente de temperatura positivo, aquí da una pequeña explicación, provoca que las barras se alarguen. Por lo tanto, las fuerzas que deben aplicarse para conectar las barras a los nudos tienen que ser comprimidas. Entonces, ustedes, todas las barras tienen que ser comprimidas para poderlas conectar a los nudos de esta manera. Por eso se aplica tanto en el extremo inicial como en el extremo final, o viceversa, ¿no? En el extremo no importa. Y eso es una cosa que, por ejemplo, habíamos comentado que en el efecto constructivo, claro, pero obviamente sí, si yo jalo aquí, jovenazos, también tengo que jalar acá, o sea, tengo que aplicar una fuerza en sentido contrario. Entonces eso
quizás no fue muy claro en el ejemplo, pero pero sí es importante que se coloque. Entonces aquí también si se apachura en el estado 2, acá también tiene que ser en sentido contrario en el extremo de la barra 4. ¿Sí? Eh, entonces, si yo regreso aquí al de temperatura, podemos ver que efectivamente todas las barras, ¿sí?, están comprimidas en sus dos extremos. La barra 1, vean ustedes, la barra 2 en los dos, la barra 3, la barra 4 y la barra 5. ¿Sí? Estas son fuerzas sobre las barras, como dijimos. Y basta con aplicar entonces la ecuación que acabamos de deducir. P es igual a A por E por alfa y por delta T. Son datos, aquí están, lo puedo meter dentro de una operación al MATCAD y pues lo calculo, lo puedo hacer o lo calculo aquí y aquí le pongo PT si ustedes gustan o otro nombre y le pongo PT, 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 PT y así la meto. Aquí lo hice de manera explícita para que vean que el programa puede hacer operaciones incluso internamente en un arreglo que yo defina. ¿Sí? Bien. Aquí lo defino y aquí lo evalúo. Defino y evalúo. ¿Se fijan? Aquí está la definición. Bien. 6.000 kilogramos en compresión requiere cada barra para conectarla a los nudos. Ojo, no necesariamente son igual. Aquí fueron igual, ¿por qué? Porque tenemos un área igual en todas las barras. Normalmente el módulo de elasticidad pues, sí se conserva para el mismo. Coeficiente de dilatación térmica, pues también, si es el mismo material, también tendremos el mismo coeficiente. El gradiente, pues regularmente sí, aunque a ciencia cierta hay algunas barras por ejemplo, la techumbre, pues quizás las barras de la parte superior, cuerda superior, tengan una mayor exposición a la temperatura, ¿verdad? Y las de abajo, pues no tanto, pero aún así, en cuanto la barra de arriba siente el calorcito, pues la transmite, o sea, se transmite hasta en todos los elementos, o sea, el proceso de transmisión del calor, eso no se puede evitar. Entonces, creo que desde ese punto de vista, aunque a unas barras le llegue directamente o primeramente el efecto del gradiente, finalmente lo van a transmitir a toda la estructura. ¿Eh? Bien. Y las, pues obviamente aquí la puse igual para fines de que el ejemplo lo hagamos más rápido, pero eventualmente ustedes tienen que tomar en cuenta que las cuerdas superiores, las inferiores, las diagonales y los montantes suelen tener áreas diferentes. Entonces tendríamos que tener cuidado. Por eso lo puse así, para que aquí le pongamos a uno, a dos, del valor que tenga cada uno de los elementos, ¿verdad? ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, el gradiente se alarga, lo comprimo. Por aquí, negativo, que es compresión. Las fuerzas negativas son de compresión. No lo olvidemos, ¿verdad? Esas son la convención que estamos tomando, ¿verdad? Las positivas serán las tensiones, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿No? Bien, muy bien, pues es que es bien sencillo en realidad. Veamos qué sucede con el estado 1. Pues si ya tengo el estado 1, el estado 2, o sea, con los ojos cerrados. Simplemente le invierto los sentidos de las fuerzas y ven ustedes, todas están comprimidas aquí, todas están a tensión. ¿De acuerdo? Y bueno, pues lo que sigue, pues como ya están aplicadas las fuerzas sobre la estructura, pues tenemos que generar nuestro vector de fuerzas sobre la estructura para poder aplicar la metodología F igual a K por B, que es la que sabemos para resolver a las armaduras. Obviamente, pues aquí con dos nudos que tenemos, ¿y por qué digo con dos nudos? Porque estas fuerzas acá, aunque aparezcan aquí, aunque se identifiquen aquí, pues simplemente ¿qué les digo? I'm sorry, tú no participas. ¿Por qué no participas? Porque solamente tengo que tomar fuerzas alineadas con los grados de libertad. ¿Sí se fijan? ¿Y cuáles son los grados de libertad? De, y de, y. Entonces, ¿qué hago con esas? Pues obviamente no me sirven así, las tengo que descomponer y por eso hago fx1 y fy1. ¿De acuerdo? Tenemos que alinearlas con los grados de libertad. Y bueno, pues aquí hacemos lo mismo con el nudo, aquí aunque uno es a la izquierda, ojo, ¿sí? Aquí ya no tiene que ver con el signo que estoy aplicando, que es compresión de tensión, tiene que ver con el sentido del vector fuerza, ¿sí? Izquierda negativo. No debemos de perder de vista que nosotros estamos trabajando para definir el vector, trabajamos con un vector, con un sistema como este, sistema cartesiano derecho. Entonces, negativo, a la izquierda es negativo. Aunque no, digo, ya olvídense el signo pues ya en su momento ya fue tratado, ahorita es menos 6.000 y después la proyección 4 por el coseno del ángulo. Creemos que este ángulo estaba mal porque si este es 4,3, este ángulo vale 36,87, no es 53,13. Yo creo que tomé mal el ejemplo, el dibujito a lo mejor lo tomé mal,
Este es un triángulo que es 4 así, ¿verdad? 3 vertical y este ángulo vale 36,87. Entonces este es 3 y este es 4. ¿Sale? Bien. Entonces, por el coseno que es 0,8, aquí está, 60 por 0,8 me da menos 10,000, que es la fuerza en dirección X, y en Y hacemos lo mismo, ¿Te me lavaste da las menos manos? 10,600. Les dije, es que, bueno, aquí tenemos dos nudos y ¿No pues no tienen me cuesta pelusa ni nada hacer nada? esta operación. Pero si tuviéramos ¿No nuevos tienen nudos, sino 20 pelusa ni nudos, nada? o aún más 200 nudos, pues ahí sí me voy a ver Ok. agobiado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ah, pues hay que aprovechar la ecuación que ya vimos, la ecuación de equilibrio matricial, me decía, E igual a por P. Es el tercer principio que vimos de las armaduras. ¿Por qué les ven? Pues porque cuando yo deduje esta ecuación, lo hice con fuerzas actuando sobre el nudo. Hicimos un diagrama de cuerpo libre de cada nudo y de ahí sacamos esa ecuación. No tengo las barras, cada uno, que son esas fuerzas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué cambiar ese signo? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea, ese es el objeto, el propósito, mejor dicho, la cuestión por haber cambiado o por cambiar el signo aquí. Estoy trabajando, las fuerzas vienen de las barras, entonces tengo que cambiar ajustándole por el signo negativo. Y vean, cuando yo hago en nuestra respuesta por P del estado 1, ¿cuál estado 1? El que definí acá arriba. El estado donde estamos aplicando las fuerzas sobre las barras. Vean, estoy trabajando con fuerzas sobre barra. Por eso le cambio, y repito, les cambio el sentido, para que sean fuerzas sobre nudos y corresponda a la ecuación que deduje. Y esto me da, vean, ¿y esto qué pasa con eso? Ah, caray, pues es exactamente lo mismo, ¿se fija? Entonces, recomendación, sí, hagamos el producto matricial. Si a ustedes les encanta proyectar, pues bueno, proyectense algunas, pero si tenemos muchas otras, no conviene proyectarlas, conviene utilizar el principio del equilibrio para poder hacer o determinar el vector de fuerzas que es el que requiero para analizar con el método de rigideces. ¿De acuerdo? Entonces, ya conoció el vector de fuerzas, pues ya la metodología ya la sabemos, F, la matriz de rigidez, resolvemos para desplazamientos, calculamos las deformaciones y calculamos las fuerzas con la ley de Hooke. Una vez que tengo yo las fuerzas del estado 2, que son aquí, fuerzas del estado 2, lo superponemos, aquí ya no puse la suma, pero es P1 más P sub C2, es esta más la anterior que acabamos de definir, ¿sí? Y el resultado está aquí. Ese es el resultado de las fuerzas sobre las barras por efecto de ese gradiente de temperatura. Como pueden ver, lo que realmente subordinó el proceso, el cálculo, fue haber definido correctamente el estado. Si yo me equivoco, todo lo demás está mal. Jóvenes, es realizado de haber el cálculo inicial de este defecto constructivo, de haber entendido que con una barra, cuando una barra está larga, si ya entendí, llegué a la conclusión de que podemos, todo este comportamiento que estoy viendo, pues ahora si tengo muchas barras con defectos constructivos, que es lo que ocasiona la temperatura, pues podemos aplicar este mismo proceso y obtener la solución por superposición de los efectos de la temperatura. ¿Cómo ven? ¿Sí está claro? Entonces, el estado 1, donde ahora todas las barras están enfermas. Todas las barras están cortas o están largas. ¿Y qué hay que hacer? Calcular el efecto o la fuerza sobre la barra para poderla enderezar, para poderla encaminar a la geometría original y después ya Ana, lo demás invertir y resolver. ¿ya le Y pusiste la superponer, pomada? por supuesto. ¿Comentarios, ¿Cuánto jóvenes? le ¿Dudas? pusiste? ¿Centímetros? Ujú. Gracias. Sí, Raúl, perdón. ¿cómo definir la Guapo. temperatura inicial? O sea, Eh, por ejemplo, en lo desértico, pues cada día podría variar de 40 grados a 0 grados, sí, dependiendo sí, del día y la noche. por Pero, supuesto, se tienen que hacer mediciones. Es como, por ejemplo, el efecto de viento, estaciones, digamos que más estratégicos, y se tienen mediciones diarias de temperatura, y entonces se puede obtener los valores extremos. Yo no voy a diseñar para el 15 de diciembre o mi estructura para el 2 de febrero. Tengo que diseñar para las temperaturas extremas, las que se presenten no solamente en el año, sino en muchos años. ¿Sí me explico? Entonces tomarían esas envolventes de gradiente de temperatura y tendría que ser un dato. O sea, nos tendrían que decir, según la estación, digamos, de medición de temperaturas en el año o en los últimos 10 años se han presentado estos gradientes de temperatura. Entonces sería un dato de diseño. ¿Sí? sí, entonces, como por ejemplo,
Desde temperatura inicial de diseño podría ser cuando se construya y ya en el gradiente sería la temperatura, bueno, el otro extremo que se llegaría, ¿no? No, o sea, no. La temperatura de diseño será la que me reporte la estación de medición. O sea, no es cuando yo empiece a construir la obra y después cuando la termino. No, no Ok. es así. En realidad, tendremos que incluso antes de construir, tenemos que tener ya el diseño ya evaluado, ya el efecto evaluado en la estructura. Entonces, no es en el proceso constructivo, es, tengo que conocer cómo se comportan los gradientes de temperatura y antes de construir y de diseñar, tengo que analizarlo como lo estoy haciendo ahorita. Entonces, con un gradiente extremo, es decir, los máximos y los mínimos que se registran en una temporada o en muchos años, con esos gradientes tengo que diseñar. Sí, sí, ¿De ya, acuerdo? ya me quedó claro mejor. Muy bien. ¿Algún comentario adicional? ¿No? Bueno, como pueden ver, después de haber entendido el proceso de la simulación del efecto constructivo, esto es transparente, es realmente transparente. Bueno, muy bien. ¿Qué les parece? Ahora nos enfrentamos ahora con lo que le sucede a los asentamientos diferenciales. Si en una herradura, en un puente, por ejemplo, tengo un asentamiento diferencial que se conoce, ¿qué es el asentamiento diferencial? Hay dos tipos de asentamientos. Uno es cuando se asientan así, como dicen, todos parejitos y él como en la danza, ¿no? Todos así se asientan. Es unos asentamientos, digamos, generales o, digamos, uniformes. Pero cuando yo tengo una estructura donde un apoyo hace esto, ¿sí? Un apoyo se hunde más que otro, se mueve más que otro, ahí es donde tenemos un efecto, un problema fuerte, o podemos tener un problema fuerte en las estructuras. Y así tenemos ese fenómeno en muchas edificaciones que tenemos en la Ciudad de México. Por el tipo de suelo, se generan asentamientos diferenciales. Y esos asentamientos diferenciales no son cargas, si ustedes se fijan, es el mismo fenómeno de la misma naturaleza que vimos esto, son deformaciones. El asentamiento deforma al elemento cuando se mueve el apoyo, automáticamente está deformando a los elementos que concurren a él y tienen que ser absorbidas esas deformaciones. Eventualmente, en algunos casos, pues, se fracturan los muros, por ejemplo, ustedes seguramente habrán visto muros donde están fracturados por asentamientos diferenciales, no solamente por carga de temblor, ¿eh? Los muros suelen agrietarse también, suelen fisurarse en diagonal por asentamientos diferenciales. Entonces, tenemos que evaluar qué le pasa a ese efecto. Si yo voy a evaluar una estructura, me pide el ingeniero evaluar esa estructura y veo que hay un asentamiento, incluso hay un desplome que hace evidente el asentamiento, tengo que valorar ese asentamiento. Tengo que ver qué efecto o qué esfuerzos le están induciendo a la estructura, además de las otras combinaciones de cara o condiciones de cara que yo le meta, el sismo, la cara muerta, la cara vertical. Si yo veo que hay un asentamiento en la estructura, pues tengo que hacer ese análisis ahí. Normalmente cuando evaluamos una estructura, pedimos que nos hagan un estudio topográfico de verticalidad y de planimetría de los niveles para ver qué tan horizontales están. Y ahí es donde podemos detectar si hay problemas de asentamientos. ¿De acuerdo? Entonces, eso se puede producir en cualquier estructura. Puede ser un marco, una armadura, puede ser, no sé, cualquier estructura. En general, si el suelo tiene algún problema de movimiento no previsto, puede meter en problemas a la estructura. Bien. Y eso normalmente, repito, se da para estructuras ya existentes. Cuando están construyéndose de inicio, pues no debe de ser problema. Sería a lo mejor una falla de diseño si se genera en el proceso de construcción grave, más grave todavía, ¿no? Que lo calculo mal. Pero normalmente estos problemas se dan con el tiempo, se suelen generar con el tiempo, se llaman asentamientos diferidos y pues tendremos que valorarlo. Bueno, entonces fíjense, pensemos, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, pues lo que hicimos fue generar una metodología donde me decía, bueno, una vez que sucede a las barras, cuando tenemos que aplicar fuerzas para conectarlas al nudo y después invertirlas para ver el efecto, pues en el asentamiento, en realidad lo que sucede es que el nudo se mueve. El nudo se mueve, de repente estaba aquí y de repente se movió para acá. Entonces, como el tipo de análisis que estamos haciendo no permite que ninguna estructura, ninguna barra, perdón, de la estructura o ningún elemento se separe de la misma, es decir, estoy en una hipótesis de comportamiento elástico lineal, mi estructura no se puede romper, no se puede separar. Entonces, pero imaginemos que le demos permiso al nudo que se mueva. Vamos a darle permiso, desconectemos la barra por un momento, imaginemos, y el nudo se nos va a mover así, se mueve. Las barras se quedan donde estaban. Y después se voltean a ver y dicen, ah, caray, ya nos movieron el nudo, ¿qué hay que hacer? Pues hay que seguir al nudo, ¿sí se fijan? Entonces ese proceso de seguir al nudo se puede hacer equivalente a
aplicarle la fuerza en la barra para conectarla al nudo. Si se fijan, es exactamente el mismo principio que estamos haciendo. Entonces, pues sigamos al nudo. Entonces, ¿con qué fuerza hay que seguirlo? Ah, pues hay que ver la deformación que se necesita para seguir al nudo. Entonces, ese es el estado 1. ¿Sí? Que conozcamos la fuerza necesaria en función de la deformación que se requiere para seguir el nudo. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Se fijan? Si me permiten, déjenme compartir la pantalla. Esto lo estamos viendo en Educafi. Déjenme mostrarles en qué parte está en Educafi, para que vean que esto está en Educafi. Miren, en Educafi tenemos ejemplos resueltos. Están aquí está el método de rigideces, armaduras, asentamientos. De hecho, está el texto, la explicación, digamos, lo que hemos dicho aquí, está detallado de alguna manera, está explicado en el material de Educafi. Aquí está que las deformaciones se dividen en dos, las que se recuperan, las que permanecen, que cómo se obtiene una de esas deformaciones, proyectos, desplazamientos. Ahí está explicado. Lo que acabamos de ver ahorita de una manera muy concreta y muy visual, está redactado en Educafi. Y aquí está también la temperatura. Aquí está lo de los gradientes de temperatura, aquí está el efecto del gradiente, cómo tratarlo en los estados 1 y estados 2, la superposición. ¿Sí? Le pongo y le quito. Le pongo, quito y me tiene que quedar exactamente lo mismo. Aquí está el tema del asentamiento. ¿Se fijan? Aquí tengo lo que les decía. Si este nudo le damos permiso por ahí de que se mueva y después jalamos a las barras para conectarlas al nudo, es el mismo tratamiento que estamos viendo arriba. Entonces aquí, por ejemplo, si ustedes se fijan, Hola. este nudo que se movió imaginemos que se mueve hacia abajo, con una componente en Sí, X no, que sea negativa fuerte. y una componente en Y negativa. También. Entonces, Ok. ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si yo conozco el desplazamiento del nudo, ¿sí? Fíjense bien, el desplazamiento del nudo, el principio de continuidad me permite obtener deformaciones en las barras. ¿Qué es lo que dice el principio? Si tú me das los desplazamientos, yo te doy las deformaciones sobre las barras. Entonces aprovechemos eso. Si yo conozco de antemano, porque me lo va a dar la topografía, me va a decir, ingeniero, apótímetros en X y 4 en Y, por ejemplo, hacia abajo. Ah, ok, pues entonces yo voy a conocer como dato de entrada este movimiento del apoyo. Y si yo conozco el movimiento del apoyo en función de un desplazamiento, lo puedo trabajar como un desplazamiento, podré proyectar, vean ustedes, si yo lo proyecto sobre la barra, puedo conocer cuánto se deforma la barra. Aquí está sobre la barra 1. Sobre la barra 5 hago lo mismo. Si tengo un desplazamiento y lo proyecto con una perpendicular, obtendré la deformación de la barra. Y entonces ya podré conocer la fuerza. Si yo conozco la deformación sobre la barra, pues simplemente le dejo P es igual a K por E y automáticamente conoceré la fuerza en la barra. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para conocer las proyecciones? Pues podemos usar la ecuación general de las barras, ¿sí? Que ya la tenemos, o bien podemos usar un algoritmo muy elegante, que es el método el aplicar producto punto. Si yo conozco el desplazamiento cualquiera, un desplazamiento cualquiera, y quiero conocer una proyección sobre un eje dado, pues lo que basta es conocer No. cuál es el vector Semana. unitario de ese eje, en donde yo voy a proyectar, Yo tengo dos en y la hacer cartera el producto verde. punto entre el vector O de caballo. y el vector unitario de ese Sí. eje. Y eso automáticamente, incluso hasta con el signo, me da Saca el el... sentido de la deformación. Entonces, este es lo que voy a Yo, mira, aplicar. me debes Y una vez que yo tengo olvides. la deformación, pues hacemos Era mi semana de hoy. el producto del E-hook, que es Está en mi la rigidez cartera. por esa deformación. Ay. Entonces, así Sí, lo no, vamos a no, tratar, no. Ay, encontrando, utilizando de manera ahí está mi ventajosa cartera el verde. concepto de producto punto. ¿Vale? Entonces, repito, ¿qué necesitamos? Pues el vector y un vector unitario en dirección de la deformación. El vector y un vector unitario en dirección de la deformación. Entonces, veamos. ¿Sí? Ok, fíjense bien. Superposición. Vamos a Educafi. En Educafi les decía yo, aquí tenemos en los problemas resueltos, además de la explicación que ustedes están viendo ahí, están los problemas resueltos. Este es el problema resuelto. Aquí está. Frente al Además, son algoritmo, ya 5,000 estoy pesos viendo de puro. los armados en 3D. Vamos a los ejemplos, problemas resueltos. Aquí Ay, está oye, no seas efectos térmicos y grosero. asentamientos. 100 Vamos a ver el de pesos. asentamiento y vean ustedes. Ok, ¿qué necesitamos? Déjenme descargarlo para poder rayarlo, para poder rayonearlo. Ahí está. Vamos a guardarlo y me voy aquí. Descargas y asentamientos. ¿Qué necesitamos?
Pues bueno, básicamente las propiedades que ya conocemos, el material, el área de los elementos que es necesaria, ¿sí? Y por supuesto, bueno, las longitudes. Aquí lo que les sugiero, al igual que en la parte de efectos constructivos, es que no interesa o no afecta demasiado. Si yo considero las deformaciones reales, las deformaciones, digamos, teóricas o ideales de los elementos, ¿sí? No pasa absolutamente nada, no cambia mucho el resultado, no varía demasiado, no varía prácticamente nada. Y bueno, pues aquí tengo un vector de longitudes de este elemento. Aquí tengo el vector de desplazamientos del suelo, por eso le puse ds. Ustedes se fijan, le puse desplazamiento del suelo, es menos 2 en x y menos 4. Está trabajado como un vector, ¿sí? Se va a poner, este apoyo se va a mover para en x, para acá, y se va a mover 4 para allá. Es como más o menos como el ejemplo que vimos ahorita en el apunte. Bien, ok. Lo voy a aplicar, dice aquí, dice, determina el efecto sobre la armadura que ocasiona el asentamiento diferencial en el apoyo A. Este apoyo es el que tiene el problema. Entonces se va a mover para acá, así, y se va a mover para acá. Es como estaba moviendo en el ejemplo. Este nudo se movería y llegaría, por ejemplo, aquí. ¿Sí? Bien. ¿Qué necesitamos? Pues la rigidez axial de las barras, que es un dato también. ¿Sí? Y bueno, empecemos. Y decimos, estado 1, fuerzas inducidas en las barras que llegan al apoyo sobre el que se genera el asentamiento diferencial. ¿De acuerdo? Y es básicamente lo que dijimos. Son las fuerzas necesarias, dicho de otra manera, que se tienen que aplicar para que la barra siga al movimiento, al desplazamiento de los nodos. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues lo podemos hacer con la ecuación general de deformación, que es esta. Si yo conozco los desplazamientos en B, ¿de acuerdo? Y en A de un elemento, pues puedo automáticamente calcular su deformación, ¿está? Con la ecuación general. Y si ustedes se fijan, esto que estamos haciendo aquí, ¿sí? Básicamente es aplicar el producto punto. Esto no es más que aplicar el producto punto, si conocidos dos desplazamientos, tanto B como A. ¿De acuerdo? Entonces, pues aquí está ya el marco teórico de este fenómeno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ah, pues para la barra afectada, ¿cuáles son las barras afectadas? La barra 1 y la barra 5. ¿Ok? Barra 1, entonces, ¿cómo está barra 1? Ah, pues la barra 1, fíjense bien, va del nudo 1 al apoyo A. Entonces, vamos a poner la barra 1, va del nudo 1, del nudo número 1, ¿verdad? Al apoyo A, que le voy a poner una espantosa X. O sea, no hay desplazamiento. Bueno, en este caso, sí habría desplazamiento porque es el del suelo. Te vamos a poner aquí. Sería el apoyo, voy a poner el mejor apoyo A, ahí está, apoyo A, correcto. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues identificamos el desplazamiento en A. Para fines del estado 1, solamente se va a considerar el movimiento del extremo correspondiente, es decir, en este caso, para la barra número 1, solamente el extremo A se movería porque es el que llega al apoyo. Entonces diríamos, desplazamiento en A, no hay desplazamiento. Desplazamiento en B, ah, pues mira, corresponde al desplazamiento del suelo. Te voy a llamar ds. ¿Sí? ¿Qué necesito? Ah, pues según lo que veíamos con el producto punto, necesito conocer la dirección de la barra en función del vector unitario. Entonces digo, ah, mira, el vector unitario de la barra 1 tiene componentes 1 y 0. Aquí está. Y entonces lo que hay que hacer es aplicar esta fórmula, que es el producto punto entre el vector en A y en B, punto el vector unitario de la barra. Entonces, pues aquí ya están definidos los valores o los parámetros que necesitamos. Simplemente le digo al MATCAD, ayúdame a hacer esta ecuación, db.u menos da.u. Aquí están definidos de A y de B y el unitario, y me da que E1 vale menos 2 centímetros. En efecto, si ustedes se fijan, la barra 1, que es esta, ¿sí? Si aquí se movió 2 y aquí se movió 4 hacia abajo, pues realmente el 4 no le genera, porque es perpendicular, no le va a generar ningún acortamiento o alargamiento, pero el 2 sí. El 2 así le va a generar un acortamiento a la barra 1, efectivamente lo que me está reportando aquí. La barra 1 vale menos 2. ¿Sí se fijan? Fue menos 2, ahí está. Aquí me lo dijo la ecuación del producto punto. Muy bien. Veamos qué le sucede a la 5. Ah, pues la barra 5, empezamos y dijimos, va del nudo A al nudo 2. Entonces digo, la barra 5 va así, esa va hacia arriba. Este es el nudo 2 y este es el apoyo. Bueno, entonces digo, DB
ese nada, no hay nada, no se mueve, el extremo B no se mueve. El extremo A sí se mueve conforme se mueve la pista. ¡Manchas! ¿Ok? Ok. Veamos. Ahora necesito, ¿qué necesito? El vector unitario alojado en la barra. En este caso, la barra 5 es menos punto 8 en X y más punto Y en Y. Digo, más punto 6 en Y. Bueno, yo tengo de B, tengo de A. Aplico la fórmula nuevamente. Le digo, MATCAD, ayúdame. Y me procesa y me dice que la barra 5 se alarga 0.8 centímetros. Y bueno, pues este fue realmente el mayor problema porque ya lo demás es obtener, aplicar P, la fuerza P asociada a esa deformación va a ser igual a la matriz de rigidez K, de acuerdo por la deformación que se indujo en la barra que estoy analizando. Entonces simplemente hay que aplicar esa ecuación y con eso habré definido las fuerzas del estado 1 en estas dos barras, que son las involucradas. La 1 y la 5 son las que llegan al apoyo A. Entonces, pues ya con esto, aquí lo hice de forma matricial para que se fuera más rápido y además tener listo en la regla el vector 1, que es el que voy a ocupar, ¿verdad? Entonces yo digo, hago un vector de deformaciones, P, E1, que es la que participa, E2, 0, E3, 0, E4, 0, y E5, lo meto en un vectorcito de deformaciones, ¿sí? Del estado 1, por supuesto, y aplico una reglita que es KD por E. La KD, recordemos que ya la habíamos definido, aquí está, como un dato, ya la teníamos como un dato, y con esta operación, este simbolito que se llama vectorización, así se llama el MATLAB, yo puedo sumar o multiplicar vectores. Por ejemplo, yo tengo el vector A, vamos a llamarle A, es igual, control M, vamos a decir que sea de 3 por 1, por ejemplo, 3 por 1. Entonces aquí tengo 1, este, 2, y aquí tengo 3, por ejemplo. Ahí está. Y tengo un vector aquí B, llamarle B, que sea también 3 por 1, que sea, por ejemplo, 2, 2 y 2. ¿Sí? Y con este producto, con esta operación que está acá arriba, se llama vectorización. Puedo decir que me multiplique término a término y que me lo ponga aquí. Este por este y me lo de acá. Este por este y me lo pongo acá. Entonces le puedo poner, mira, C, hazme la multiplicación. C es igual. Le puedo poner A por B. Pero obviamente si yo lo quiero operar como matriz, pues no va a funcionar, ¿verdad? Porque la matriz es renglón por columna, ¿se fijan? Renglón por columna, pues no va a ser, es incompatible. Entonces, pero aquí tenemos este algoritmo que multiplica término a término, ¿sí? Que está aquí, y lo puedo poner acá. Entonces, le digo, mira, ¿sabes qué? A, B, multiplícamelo término a término. Aquí está. Y le pongo, lo selecciono aquí, y le pongo la rayita arriba, y entonces ahora sí le digo, evalúamelo, y ahí está. Me da 1 por 2 me da 2. 2 por 2 me da 4. 3 por 2 me da 6. Entonces, así lo puedo hacer rápido para multiplicar dos vectores término a término. La otra es que lo haga digamos, como lo multiplicaría con las matrices, que necesito que este sea horizontal para que yo multiplique renglón por columna. Entonces, la otra forma es la A. Le digo, ¿sabes qué? Multiplícamela, pero transpuesta, ¿sí? Por el vector B. Y ahora sí, si esta la acuesto, este vector lo acuesto, sería renglón por columna, pero no es que me daría uno, ¿verdad? Me daría un término, porque es un solo producto, renglón por columna. Entonces, esto es muy rápido, esto es muy fácil. O bien, lo hago con la ley de Hooke, que es cuadrada, la matriz diagonal cuadrada por un vector de deformaciones. Esa es la otra cosa, hacer, por ejemplo, imaginemos que esta fuera diagonal, a ver, vamos a hacer la diagonal, voy a hacer diagonal, vamos a poner aquí diagonal A, y fíjense, así yo tendré la ley de Hooke. Esta. Es como yo multiplico P según la ley de Hooke, P mayúscula, ¿verdad? Es igual P a la K, ¿verdad? Por la E. Entonces, para que este producto sea, pues tiene que ser diagonal. Pero si me da flojera, si son muchas barras, lo más rápido que encontré fue hacer esto. Hago esta como vector, que es como se maneja. Si ustedes se fijan, la hemos manejado como un vectorcito. Aquí está. La manejamos como un vector. Y para no hacerla diagonal, porque eso pues, sería muy grandota, mejor utilizo este producto, este algoritmo que ve el programa para multiplicar término a término. Y eso es muy fácil, porque bueno, digo, la otra es hacer esto, es multiplicar
diagonal, A, ¿de acuerdo? Multiplico por B, y entonces ahora sí me va a hacer lo que está aquí indicado. ¿Se fijan? Son iguales, son idénticos. Pues como ustedes gusten, pueden hacer diagonal para aplicar la ley de Hooke, P igual a K por E, hacer diagonal su matriz, o bien utilicen esta herramienta para multiplicar término a término. ¿Seguros? ¿De acuerdo? ¿Dudas? Bueno, entonces, aquí yo les propongo que utilicen pues este algoritmo de multiplicar término a término, porque es básicamente en el fondo lo que se hace es esto, la ley de Hooke, P igual a K por E, pero esto tiene que ser diagonal para que pueda operar con la E. Bueno, entonces aquí lo que hago precisamente es hacer eso. Ya una vez que tengo el vector de deformación que se indujo sobre las barras, hago P1, que son las fuerzas sobre el estado 1, es igual a K de por E, pero en forma multiplicando término a término. ¿Sí? Por la matriz de rigidez efectiva por 25.000, más por 33.000, etcétera, etcétera. Y me va a dar el vector de fuerzas del estado 1. Y ese realmente todo el medio del asunto. Mira, tengo otra determinar el vector de fuerzas que se generó sobre las barras, cuando el desplazamiento se generó sobre el nudo A y generó a su vez, una deformación sobre la barra. Con las deformaciones y la rigidez axial, calculo la fuerza sobre la barra para seguir el movimiento del nudo. Y aquí lo interesante de esto es que el método automáticamente me dice si es un acortamiento o es un alargamiento. Si es negativo, se acorta. Si es positivo, se alarga. Bien, ya que tengo el estado 1, pues ahora sí, bueno, lo ejemplificamos si gustan para que ustedes vean aquí estoy ejemplificando 5.000 compresión, aquí está, compresión, compresión. 16.000 en tensión, tensión y tensión. ¿Se fijan? Estado 2, cambiamos los sentidos, aquí está. Si yo tengo un modelo pequeño, pues lo mejor es indicar los sentidos para que veamos que hay consistencia. Y aquí está el vector de fuerzas, ahora sí ya sobre la estructura, proyectado en función de las componentes del nudo 1 y del nudo 2. Como ustedes pueden darse cuenta, el nudo solamente tiene componente en X, aquí está, y pues sería 5.000, el nudo, pero esto obviamente también lo podemos hacer, como yo dije, con el vector, el producto F igual a menos A transpuesta por P. Aquí otra vez lo volví a definir, pero también se puede hacer, como ya dijimos, con el vector F igual a menos A transpuesta por P. Bien, ya que tengo definido el vector de fuerzas sobre la estructura, aplico la metodología, ya conocemos, ¿sí? De E, y después generamos las fuerzas inducidas sobre las barras del estado 2 que le llamamos. Y finalmente superponemos estado 1 más estado 2 y es la solución. ¿Sí? Como pueden ver, ya los del estado 2 para acá, pues es simplemente aplíquese las fórmulas que ya conocemos. Lo importante es que esto lo hagamos con cuidado. ¿Sí? Que definamos correctamente para una barra o las barras involucradas cuáles son las deformaciones, que las calculemos correctamente. ¿Y para esto qué necesitamos? Pues bueno, definir cuál es el extremo A y el extremo B. De acuerdo con lo que yo haya orientado mi barra, si aquí las orienté así, pues tengo que seguir esa misma orientación, ¿perdón? El vector unitario, ojo, tiene que seguir la misma orientación de la barra. Si ustedes serían 1, 0 corresponde, o fue así porque la barra va de izquierda a derecha, ¿sí? La barra 5, menos punto 8 y menos punto 6 es porque la barra 5 está orientada así, menos punto 8 en X y punto 6 en Y. Y una vez que yo defino ya las barras y los vectores unitarios de las mismas, pues ya la deformación se calcula aplicando la ecuación del producto punto que está aquí y automáticamente me da los signos. Bien, ¿algún comentario? Este sería el caso del asentamiento diferencial, que básicamente se reduce a un grupo pequeño de barras que pudieran llegar al nudo. No es tan generalizado como la temperatura, solamente tenemos que analizar algunas pocas barras, pero el tratamiento es distinto. Aquí las deformaciones no dependen, o mejor dicho, dependen del movimiento del nudo. El movimiento del nudo me genera estas deformaciones, pues hay que conocerlo. ¿Cómo? Pues usando la ecuación general de deformación, que se reduce a aplicar. Pues realmente esto es muy... ¿Cuál fue la clave de esto? La clave de esto es que tengamos la maquinaria, que tengamos las herramientas. ¿Cuál es la herramienta? El método de rigideces. Porque lo demás es
hacer algunos cálculos, adecuar algunos cálculos y echarle toda la maquinaria que es el método de Higgs. Bien. Ok, pues con esto terminamos la clase muy a tiempo, es el tema que quería que viéramos. La siguiente clase veremos cómo reproducir esto con la ayuda de un programa de computadora. Nos tiene que dar exactamente lo mismo. Veremos cómo se resuelve esto usando el programa SAP 2000. Entonces, por ahí, los que tengan a la mano su programa, ¿cierto? Por supuesto, ya para que hagamos los cálculos. Si pueden ir colocando la geometría de la armadura, eso ayudaría para que no se retrasen demasiado. Y la siguiente sesión vemos cómo resolver estos tres efectos: defectos constructivos, efectos térmicos y asentamientos diferenciales con el programa SAP 2000. ¿Sale? Buenazos, si no hay ningún comentario, preguntas, nos vemos el miércoles. Profe, yo tengo una duda rápida. Sí, adelante. Es del... ¿Mande? Adelante. Sí. Es de las conferencias en el formulario, dice que entonces yo lo dejé para el final y ya cuando me di cuenta, pues ya no se Sí, podía llenar el deje que me lo formulario. mandara. Entonces, Le contesté su correo, mándemelo. Sí, mándemelo, no hay problema. Pasó igual, profe. Oye, sí, igual les pasó. Bueno, mándenmelo, no se preocupen. De todas maneras, yo veo el resumen y el resumen, pues me voy a dar cuenta ahí si realmente ustedes asistieron, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, mándenmelo, no hay ningún problema. Eso lo dejamos, creo que entiendo, lo dejé para mañana, ¿verdad? Sí, bien. Bueno, pues, ¿algún comentario adicional? ¿No? Bien. Nos vemos el miércoles, jóvenes. Que descansen. Gracias, profesor. Hasta luego. Nos vemos, profe. es profe, igualmente. Gracias, profesor. Hasta luego, nos vemos. Profe, ¿qué versión del SAP La que usted, recomienda? la que usted quiera, no importa, todas funcionan bien. ¿Sí? Gracias. Muy bien.